Pero, sin embargo, sí voy a recordar algo muy, muy hermoso que ocurrió cuando Telma Nava y Alichu Macero estuvieron aquí en Ciudad Nezahualcóyotl, esos poetas tan importantes para la literatura nacional, amigos míos que tengo la suerte de tratar, y cuando se presentó la ocasión de que compartiéramos con ellos en una charla, me acuerdo que Lupus, Eliti y otro más que aún no recuerdo ahora su nombre, estaban en la carretera mientras yo iba con Telma Nava y Raquel Huerta, su hija, en camioneta, una camioneta que por capricho mío en esa ocasión era muy vieja. ¿Por qué? Porque me gustaba esa camioneta y funcionaba bien. Yo le decía la expedita. Expedita. Pero era muy lenta, pero bueno. Y en esa camioneta íbamos apenas cabíamos Telma Nava y Raquel Huerta. Entonces me hacen la parada y digo, yo los conozco. Pues sí, cómo no, son mis amigos de Nesa, ¿no? Y me dice Lupus, oye, el Iti quiere ir a la fiesta, llévatelo. Dije, claro, cómo no. Entonces le abrí la puerta, le Qué dije a chingón. Raquel y a Telma Nava que le hiciéramos un espacio. Dijeron que sí, porque ellas son personas también muy Muy alivianadas, como se puede sencillo. decir, muy, muy sencillas. Subieron a la camioneta y bueno, pues el Iti se fue a la fiesta. Ahí tuvo oportunidad de platicar con la misma Telma Nava y con Alichu Macero. Estuvo encantadísimo el Iti. Claro. Fue una de las cosas que yo recuerdo con, con mucha viveza ahora. Muy inteligente, un hombre muy Sí, inteligente. además platicaron con Alichu Macero como si fueran, pues de hecho eran iguales, ¿no? En su amor por el arte. O Claro. sea, el Iti estuvo muy contento y Alichu Macero yo también vi que conversó muy agradablemente con él. También eras amigo de Ricardo Yáñez, ¿te acuerdas? Bueno, Ricardo Yáñez es mi maestro, no Es tu solo es mi maestro, amigo, fue claro. el primer poeta que conocí en el medio de la literatura, bueno, antes que Porfirio, un poco antes que Porfirio García y los poetas en construcción. Conocer a Ricardo fue toda una experiencia, ha sido una experiencia porque a la fecha somos amigos, pero Ricardo Yáñez es un poeta que vive como poeta y vive de lo que le puede generar la poesía con sus conferencias, sus talleres sobre literatura. Recuerdo en la casa del poeta cuando lo conocí, un amigo mío, Armando Oviedo, crítico de literatura, me recomendó con él. Y yo llegué a la casa del poeta y me dice, ¿qué eres tú? Ingeniero. Entonces tú sabes de números, sí. Dice, entonces probablemente se te dé la poesía, bienvenido. Qué chingón, los números con la poesía, con las letras, Sí, es fue muy una interesante. relación. Pero el taller, que duró como 3 años con él, no fue nada sencillo. Déjame decirte que decía, tú hablas mucho. Sí, te decía eso. Me decía, tú tienes que bajarle al volumen. Pero después se dio cuenta que era parte de mi personalidad. Claro. Y ya árbol que nace torcido, jamás su rama endereza, ¿no? Entonces él se conformó, dice, cuando te acepté, corrí el riesgo de que todos los del taller se fueran, pero qué bueno que te acepté, me dijo. Si no estuviera yo aquí en el taller, si a ti te harían caso. Claro. Tú serías el maestro, pero después nos hicimos muy amigos hasta que un día muy extraño, me corrió del taller como todo alumno, todo maestro debe correr alguna vez a su alumno. Alguna vez me dijo, ya llegaste y ahora qué vas a hacer. Digo, nada, seguir igual, seguir siendo el mismo. Pero yo no sabía que me iba a correr y hasta la fecha no le he preguntado. Como todavía no le preguntaré cuando presenté mi libro Para que algo se salve, él hace poco me preguntó más bien. Dice, oye, ¿por qué estaban disfrazados de luchadores? Tú estabas disfrazado de santo, el enmascarado de plata. Dice, y el crítico también. No sabíamos quién era el crítico y quién era el escritor, el autor del libro, ¿no? Así que el crítico la hizo del autor y yo la hice del crítico. Y a la hora de quitarnos la máscara fue así como esta peluca. Bueno, esta película es fácil que me la quite, pero la La puedes máscara quitar. no me la podía quitar. Te la puedes quitar si quieres. No, estoy cómodo, fíjate, creo que Te hacía falta. A mí me hacía también. falta. Entonces, lo que te digo que en esa ocasión llegó Ricardo Yáñez, así muy elegante, llegó un poquillo tarde, pero al entrar al Museo Mural Diego Rivera, iba a presentar mi libro, eh,
se quedó viendo y vio que estábamos ya leyendo poesía. Y dijo, ¿entraré o no entraré? ¿Me habré equivocado? ¿No será esta una función de lucha? Entonces la verdad que hace tiempo, hace unos meses me preguntó, oye, ¿por qué hicieron eso? ¿Me hubieran avisado? Bueno, la verdad es que ese tipo de cosas pasaban con Ricardo, porque Ricardo siempre está en una tablita, en la tabla rasa del lenguaje, se puede decir. Siempre está al borde del abismo y al borde de la plenitud. Él es un maestro que te enseña a sacar lo que tú traes dentro, a hacer lo que tienes que ser. Ese es el propósito del taller. Y yo tengo que agradecerle a él que su experiencia poética no se me va a olvidar nunca. Él lo decía y lo decía bien. Yo no les enseño a ser poetas. Ustedes ya son poetas. Lo que yo les enseño es la técnica. Lo que yo les enseño es a sacar lo mejor de ustedes mismos. Se lo agradezco mucho. Te digo que esa vez, ese día extraño cuando me corrió, había mucha gente que yo no conocía en el taller y estaba Ricardo. Y entonces me empezó a decir alguna que otra cosa, ¿no? Pero esa vez yo estaba un poco más sensible y le dije, oye Ricardo, ¿no crees que le estás echando mucha agua al cactus? Y el cactus de tanta agua que le estás echando se pueda podrir. Y dijo Ricardo, pues así se lo lleve la chingada. Yo sé lo que este cactus necesita y le voy a seguir echando agua. Porque yo sé lo que necesito. Bueno, la cosa es que eso se armó el desbarajuste, unos a favor de él, otros a favor mío, pero yo creo que todo bajo control. Y al final, pues, tuve que despedirme del taller, pero le di un gran abrazo. Puedo decir que nos hemos encontrado en diferentes ocasiones y es como mi gurú. Yo le hablo y le digo, oye, quiero publicar este libro, ¿qué opinas? La otra vez le dije, estoy haciendo cosas sobre lo efímero del reino y estoy hablando de que un poco de las estrellas. ¿Tú crees que está bien? Dice, pues sí, yo creo que sí, pero debes asesorarte con un astronauta. Y, bueno, y la verdad es que para mí es genial. Es una persona que estimo mucho, que aprecio mucho y uno de mis grandes maestros junto con Dolores Castro. Además, él y Dolores Castro vinieron aquí a inaugurar el hostal, ¿no? Sí, son los... Fue el 18 de noviembre del 06. Sí, de 2006 fueron los padrinos del hostal y del café. Estuvieron muchas personas de la literatura nacional aquí. El café corrió con esa suerte, sí. Es el primer café de este tipo, ¿no? Sí, así es. Bueno, yo creo que sí, porque ya ves que de pronto han proliferado las casas culturales, que en tu casa es una casa de cultura. Qué bueno, a mí me da mucho gusto. O sea, no debo sentir celos de eso. Eso está muy bien, claro. Pero creo que definitivamente fue la primera. Y las fabulosas casas del poeta, la primera casa del poeta... En Ciudad de Nezahualcóyotl, estoy hablando. De Ciudad de Nezahualcóyotl, la primera casa del poeta de Ciudad de Nezahualcóyotl ha sido la casa de Porfirio García. Puta, no. Más de 20 años. Porfirio García es otra cosa. Porfirio García, cuando yo lo conocí, ya más de 10 años más, llegar y tocar su casa, porque fui a la Casa de la Cultura de las Virgencitas, a la que le tengo mucho aprecio. Sí, creo que es una de las casas que mejor corresponde a la expectativa de las necesidades del arte, hay que decirlo, ¿no? En ese mural, en uno de los murales que hice yo, está Ricardo Yáñez, estás tú, bueno, tú como promotor cultural de ellos, la poesía de ellos, Dolores Castro, está Porfirio García, está Francisco Conde Ortega. Sí, entonces en esa Casa de la Cultura yo me acerco con Arturo, que es el que estaba ahí de coordinador, y me dice, tú buscas a los poetas de Ciudad de Nezahualcóyotl. Sí, los ando buscando. Pues entonces ve con Porfirio García en la calle 33, y ahí empezó nuestra amistad con Porfirio García. ¿Y quién eres? Santos Velázquez. Me dice, pues bienvenido, pasa. Y desde ahí empezó nuestra amistad. La Colonia Maravillas.